Muy bien, vamos a continuar con nuestras clases de virología y en este video vamos a estar estudiando lo que son las quimioterapias antivirales. Obviamente hablamos ya de la terapia por la vacunación y que ha sido grandemente un avance para la humanidad y para poder prevenir y casi hasta erradicar muchas de las enfermedades que han sido de peligro para los pacientes y obviamente para grandes países o ciudades. Sin embargo, también tenemos este aspecto de algunos agentes antivirales que han sido de beneficio para algunos tipos de infecciones y poder retrasar la severidad o la enfermedad. Tenemos diferentes tipos de agentes químicos para tratar algunos microorganismos. El primero de ellos, que es el más importante en esta clase, que estaremos mencionando algunos, pues son las drogas o los fármacos antivirales, el cual en este caso podemos decir van a suprimir o van a prevenir la replicación viral en las células infectadas y que obviamente estos pueda evitarse que no sean tóxicos para los pacientes en los cuales se está tratando una enfermedad. Sin embargo, tenemos otro tipo de agentes que es importante, agentes químicos, que es importante porque de alguna manera reduce la carga viral en algunos casos o en algunos ambientes, como son los desinfectantes. Aquí estaríamos hablando de sustancias que son tóxicas en su mayoría para los pacientes y que obviamente no son sustancias que se utilizan para ingerirse o administrárseles a los seres humanos. Sin embargo, sí podemos utilizarlos como en lugares, superficies, ya sea inanimadas o quizá hasta en la misma piel, sobre todo en las manos, que es algo que utilizamos todo el tiempo y que las mismas manos lo podemos estar llevando hacia la cara y que si tenemos algún virus, pues ahí lo podemos llegar a introducirlo y que pues nos pueda provocar una enfermedad. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de los geles antibacteriales, hasta del mismo jabón común, ya sea líquido o en barra, o hasta en polvo, y que nos pueda ayudar para disminuir la carga viral y la infectividad, ¿no? Sin embargo, también estaríamos hablando de los antibióticos. Este caso de los antibióticos es por dos aspectos sumamente importantes. Número uno, los antibióticos no se pueden utilizar para tratar cualquier infección viral. Es decir, los antibióticos solo son para las infecciones bacterianas. Sin embargo, solo en algunos casos o en algunas circunstancias podremos estar utilizando los antibióticos y no por tratar a una infección viral como tal, sino por las complicaciones que puede haber de una infección viral y que éste pueda proveer un ambiente en el paciente a la proliferación masiva también de las bacterias y que puedan provocar una coinfección y que obviamente al paciente le puede provocar una severidad y hasta la misma muerte. Sin embargo, hay otros tipos de casos, por ejemplo, en aquellos que no se sabe qué tipo de infección es, por ejemplo, en una meningitis o en una neumonía, y que estos pueden ser graves para los pacientes, en lo que se llevan los análisis en los laboratorios, ya sea para el crecimiento de las bacterias, la identificación del virus, pues al paciente se le va administrando antibióticos para poder decir que algo se está atacando si en dado caso fuera infección bacteriana. Pero en el caso de que ya están los resultados y es una infección viral, este tiene que ser suspendido y si fuera en la medida, pues llegar a darse los agentes antivirales. Sin embargo, pues si el resultado es un crecimiento bacteriano, pues el antibiótico puede seguir siendo el mismo. Sin embargo, los resultados de la susceptibilidad antimicrobiana, pues el laboratorio provee la información a qué tipo de antibiótico se debe de estar utilizando y sobre todo a qué concentración. Entonces podemos observar diferentes tipos de agentes antivirales que ya sea que esté en uso clínico o esté en fases experimentales.
Entonces podemos tener diferentes tipos de acuerdo al proceso dentro de las células, de lo que esté sucediendo para evitar la reproducción de los virus, que puede ser a que los virus se puedan unir a los receptores de las células y estos poder llegar a introducirse al interior y hacer la multiplicación de los virus. Sin embargo, también pues, sería evitar la interacción con los correceptores, puede hacer que haya cambios conformacionales durante la fusión del virión con las células, ya sea que también se evite el que se pueda evitar la salida de los virus y que estos puedan seguir infectando otras células, evitar la replicación del ADN o en algunos casos del ARN, la transcripción reversa en los casos de los retrovirus, que aquí quizá hasta hay diferentes agentes antivirales, la integración del genoma en los virus, del genoma viral dentro de la cápside, entre otros tipos de fármacos y también pudiéramos mencionar lo que es los agentes antivirales generales o aquellos que van a tener un efecto en el sistema inmunológico. Sin embargo, podríamos hablar que hasta aún en los mismos virus también se habla de mutantes para la resistencia a los agentes antivirales. Se habla, por ejemplo, de los virus del VIH que también han generado resistencia a los antivirales y esto ha sido un problema y sobre todo menciono este tipo de infección porque es en los casos de enfermedades crónicas donde se ha visto el aumento de la adquisición a la resistencia a estas medicaciones. Entonces podremos aquí mencionar en esta gráfica, en este gráfico de manera general, la mayoría de los agentes antivirales y su tipo de efecto en la célula o en el proceso del virus, que puede ser desde la unión, la penetración, el que no se libere, ya sea por el fagosoma o el endososoma, que sean análogos a los nucleócidos y puedan evitar la replicación del material genético, inhibidores en las integrasas, por ejemplo, del VIH, inhibidores de de las transcriptasas reversas, que puedan evitar la maduración y obviamente que pueda salir de las células que están infectando y poder infectar otras células. Entonces, hablaremos de algunos mecanismos, de algunos fármacos en específicos. Estamos hablando, por ejemplo, del interferón, el cual prácticamente se llega a producir por las mismas células de manera natural y obviamente hay diferentes tipos de interferón, el alfa, el beta y el gamma, el cual uno de ellos es el que más efecto positivo tiene hacia las células. Entonces, estos, por ejemplo, pueden activar de alguna manera algunos tipos de genes que estos ayudan a que las mismas células o el mismo sistema inmunitario pueda llegar a atacar a las células infectadas. Sin embargo, también uno de los efectos que tiene este tipo de medicación es producir una apoptosis en las células dañadas o hasta en células vecinas que están cerca de una célula infectada para poder autosuicidarse y evitar la propagación de los virus. Tenemos este otro tipo de agentes antivirales que quizás son de algunos de los más conocidos y estos son prácticamente análogos de los nucleócidos. ¿En qué va a suceder? Pues en lugar de que un nucleótido se una en la replicación del material genético del virus, pues obviamente va a estar defectuoso y evitaría una correcta síntesis de los virus. Entonces, por ejemplo, podemos tener aquí el aciclovir que tiene esta estructura muy similar a los nucleócidos, el cual también por medio de las sinasas de la timidina se le agrega los fosfatos por la estructura muy similar a los nucleócidos y después cuando viene el ADN polimerasa del virus,
pues este ya no puede seguir agregando más nucleótidos y pues obviamente la replicación terminaría mucho más antes y el material genético estaría defectuoso. Sin embargo, en algunos casos pues se hace una modificación, esto pues por los estudios variados para poder ver la eficacia de los agentes antivirales. Por ejemplo, tenemos este aciclovir, el cual se le ha agregado la valina y obviamente a esta se le llama valaciclovir, el cual este se sabe que es mucho mejor absorbido por parte del intestino y que obviamente también se puede favorecer la circulación de 3 hasta 5 veces más rápido que la ciclovir. Sin embargo, tenemos otros agentes antivirales, como es el caso del VIH, que este también puede tener en diferentes lugares efecto en el proceso de la infección del VIH. Uno de ellos sería la inhibición en la fusión con las células. Podría ser antagonistas con los correceptores también para evitar que el virus pueda irse hacia el interior de las células. Puede haber algunos que actúen como inhibidores de la transcriptasa reversa, inhibidores de las integrinas o de las integrasas. Y por último, también podemos tener algunos inhibidores de proteasas para poder de alguna manera degradar y poder hacer que la modulación sea incompleta de los virus. Tenemos 3 de los más estudiados y de los que han sido aprobados por parte de la FDA en el 2007 y en el 2013, que es el Maraviroc, dolutegravir y raltegravir. Muy bien, también tenemos los agentes antivirales muy estudiados en los últimos años para las infecciones de la hepatitis B o de la hepatitis C. En este caso es del hepatitis C, donde también muy similar a las infecciones del VIH, pues la idea es evitar la unión con las células. Sin embargo, de los que más se ha producido de manera efectiva es en los inhibidores de las replicasas del ARN, inhibidores de las proteasas para evitar una correcta maduración de los virus y que estos puedan salirse para seguir infectando otras células. Y de los antivirales para el hepatitis C más conocidos está el boceprevir, sofosbuvir, telaprevir y ledipasvir. Tenemos los agentes antivirales para las infecciones de la influenza, por ejemplo, evitar la unión de la neuraminidasa con los receptores para cuando estos van a salir ya a infectar a otros virus. Tenemos algunos como es la amantadina, que este va a evitar que la fusión que hubo del fagosoma o del endosoma se pueda llevar a cabo y que se pueda desprender el virus para después llegar a infectar el núcleo. Sin embargo, tenemos la ribavirina, en el cual este va a evitar la replicación del ARN. Y por último, pues mencionar que se pueda liberar para seguir infectando a otras células. Entonces tenemos aquí algunos, por ejemplo, en el inciso A, algunos muy similares con el ácido ciálico, como ya lo mencionamos, que el efecto aquí sería en evitar la liberación de los virus. Tenemos la amantadina y favipiravir. Sin embargo, también, aunque no ha sido una de las terapias más utilizadas, es el uso de los anticuerpos para la cuestión profiláctica y algunos propósitos o como tratamiento directo. Entonces se ha utilizado, por ejemplo, inmunoglobulinas que se han producido para la rabia, citomegalovirus, hepatitis B, de la varicela zoster, entre otros virus. Muchas gracias por su atención, por estar en estas clases, así es que nos estamos viendo en los próximos videos. No olviden suscribirse, nos vemos